Antes de abrir el espacio para que lo aprovechen a Manuel y le hagan preguntas y pueda compartir un poco más la experiencia que ha tenido Manuel, creo que es de los... No sé si hay una persona que haya pasado porque pasó por los casi 4 poderes del Estado, pues estuvo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en la Procuración, que es como un 4º poder, así que no creo que haya muchas personas que tuvieron experiencia en los 4 poderes, así que aprovechenlo para preguntarle. Pero volviendo al punto ¿por qué es importante institucionalizar mediante una ordenanza este tipo de instrumentos y no por ahí a través de un decreto? Porque la verdad que lo podría sacar el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Ahora, un decreto lo puede derogar otro decreto, por lo tanto, si mañana viene un intendente que no le interesa esto, listo, saca un decreto y cae el decreto Entonces, una ordenanza es mucho más complejo, porque existe una serie de construcción de consensos, etcétera, donde se dificulta mucho más derogar este tipo de instrumentos. Entonces, institucionalizarlo a través de una ordenanza sería lo ideal. Y lo segundo tiene que ver con que este tipo de instrumentos trascienden las gestiones. No importa quién la impulsó. Se hablaba de la banca del vecino. Seguramente nadie se acuerda quién impulsó la banca del vecino y hoy la están usando. Entonces, la lógica con estos 4 instrumentos es la misma. No importa quién la esté impulsando. Esto se institucionaliza y después queda para que los vecinos lo utilicen. Bueno. También existe la posibilidad de que la sociedad participe también monitoreando, o sea, iniciativas que ya están en curso, que lo que pasa es que nosotros contamos nuestra experiencia frente a un desierto, frente a un panorama desolador. Lo que tenemos es más experiencias promoviendo que se implementen determinadas iniciativas o prácticas o políticas. Pero una vez que hay determinadas prácticas o determinadas políticas, también hay un lugar para la participación social en el seguimiento o el monitoreo de esas políticas o de esas prácticas. Entonces también hay un espacio muy interesante y muy importante para que la sociedad se organice en el seguimiento, en el control, en participar como testigo en determinadas, por ejemplo, en determinadas contrataciones, en controlar, articulando con órganos de control de cualquier nivel estatal. O sea que también hay un espacio muy interesante para que a medida que estas políticas se van perfeccionando, también la sociedad tome un papel distinto desde su lugar en lograr que esas políticas se lleven a cabo de manera eficaz o que las contrataciones se realicen de manera transparente o participar activamente en las decisiones de gobierno, porque el gobierno abierto de alguna manera también es una etapa superadora de lo que tiene que ver con la transparencia, y el gobierno abierto implica utilizar mecanismos tecnológicos para tomar parte en decisiones cotidianas que hace 10 años ni nos hubiéramos imaginado. Entonces, hay todo un camino o una amplia gama de posibilidades de participación social en cuestiones que implican prevenir corrupción. Y me parece muy interesante ese camino a partir de los ejemplos de Charlie o de otros ejemplos que existen a nivel nacional o internacional. Así que, bueno, buenísimo. Sí, y completando un poco la visión del uso de la tecnología para la participación, hoy hay aplicaciones en el teléfono celular que nos permiten participar. Está todo muy facilitado, ¿no? Es decir, hace 2 años quisieron, no sé si recuerdan, hacerle un juicio político para destituirlo al fiscal Campagnoli, ¿no? Porque investigaba ciertas cosas que molestaban al gobierno de turno, entonces se impulsó un juicio político. Y yo me acuerdo que esto lo impulsé como ciudadano, no como miembro de ninguna organización social, en change.org, que es una plataforma virtual donde cualquiera de nosotros puede escribir una petición a quien querramos, al intendente, a algún concejal, a cualquier funcionario público involucrado en una situación
que tiene que resolver, se le hace una petición y se busca adhesiones, y la misma organización Change.org ayuda a armar esa petición, a movilizarla dentro de la red para que consiga rápidamente adhesiones. Entonces, lo que yo había puesto en Change era una petición para que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declarara ciudadano ilustre a Campagnoli, no porque me interesara que Campagnoli sea ciudadano ilustre, lo que sí me interesaba era generar alguna movida que visibilizara a Campagnoli, se le diera un reconocimiento y que esa operación para que un fiscal independiente deje el rol tuviese un costo político más alto. Bueno, conclusión, y en paralelo a esto, encontré que un legislador de la ciudad estaba dispuesto a presentar el proyecto de ley para que Campagnoli sea declarado ciudadano ilustre, y entonces hicimos las dos cosas en paralelo. Impulsamos la campaña por Change.org, que sería participación online, y impulsamos la sanción de la ley dentro de la legislatura, que eso sería participación offline, ¿no? Es decir, fuera de la red, pero bien concreto, adentro de las instituciones, que es donde se resuelve en definitiva la calidad de vida de todos nosotros. Entonces, eso duró un mes, y en un mes se juntaron 100.000 firmas por Change.org, y el día que estaban sancionando la ley, estábamos entregando esas 100.000 firmas de respaldo a esa ley que estaba declarando a Campagnoli ciudadano ilustre, ¿no? Entonces, ven como una campaña de un mes con muy poca dedicación de tiempo, porque es todo tecnológico, pudo generar un hecho bien concreto. Yo obviamente no voy a decir que por este hecho Campagnoli sigue siendo fiscal, pero fue un granito aportado a toda una movida ciudadana en función de sostener a ese fiscal independiente en el rol. Entonces, con muy poco esfuerzo, hoy la tecnología nos permite participar con bastante eficiencia y eficacia en lograr alcanzar algunas metas que desde la ciudadanía entendemos que los gobiernos tienen que cumplir, o impedir ciertos abusos frente a aquellos que sentimos que hay que defender. Es claro que hay una gran insatisfacción en la Argentina, pero no solo en la Argentina, con los tiempos de la justicia. ¿Hay algún factor natural que hace que la corrupción requiera de un tiempo no habitual para las investigaciones? Por lo mismo que yo decía antes. O sea, los hechos de corrupción se dan en un marco de ocultamiento, es muy difícil detectarlos, y es muy difícil después hacer un seguimiento de dónde fue a parar el dinero, analizar la documentación. Además, si estamos hablando de una maniobra importante de corrupción, hay sofisticación en el ocultamiento, lavado de dinero, utilización de sociedades en el extranjero, transferencias ocultas de dinero. O sea, desentrañar toda esa madeja requiere tiempo. Entonces, por las características del delito, no es investigar un hecho que se dio, ni siquiera un homicidio que se da en un solo momento y está todo ahí, y bueno, habrá que hacer una investigación inmediata sobre los motivos de la muerte, etcétera, etcétera. Pero acá hay que hacer un seguimiento de del destino, del trazo del dinero, de cómo se constituyeron estas sociedades, de cómo se realizaron los pagos, y además chocando con la negativa de los involucrados, con lo cual hay una dificultad en la investigación. Por lo general, las investigaciones de corrupción son investigaciones que se hacen sobre papeles, o sea, documentación que tiene que ser analizada, que tiene que ser confrontada, verificar si es auténtica o no. Hay mucha documentación falsificada. Bueno, tiene su dificultad, y esto hace que las investigaciones sean complicadas. Pero además, en la Argentina tenés una complicación adicional, que es a nivel federal, que es lo que uno normalmente tiene más presente. Nosotros, digamos, la Argentina sigue con un sistema absolutamente atrasado de investigación, en donde el fiscal es un convidado, digamos, es un sujeto secundario en la investigación, y hay un número limitado de jueces que son los que hacen las investigaciones de corrupción, a la vez que tienen que investigar otra serie de un montón de otros casos. Y además, ¿por qué no decirlo? Ese número limitado de jueces
presenta un grado de extrema politización o manipulación. Entonces, muchas veces hay una manipulación de los tiempos de las causas. Se dejan prescribir, se deja pasar el tiempo para que no se definan nunca, o se avanza contra determinados exfuncionarios, pero no contra otros. O sea que también hay esto también hace que haya una insatisfacción con la respuesta y el tiempo que tarda la justicia en dar una respuesta. Es un problema, claramente, en Argentina es un problema, la impunidad en Argentina es un problema, efectivamente, pero no basta con una respuesta formal, porque yo como abogado te podría decir, bueno, cambien el código que esto va a cambiar, que es la respuesta que dan los propios jueces. Dicen, no, bueno, nosotros tenemos un problema que es el código que tenemos que aplicar, pero está claro que ese es el mismo código que se aplica en otros fueros con hechos que no tienen relevancia política y que funcionan con otros tiempos. Entonces, aquí hay una combinación, digamos, un problema que requiere un abordaje de distintos aspectos. El aspecto normativo, sin lugar a dudas, el código vigente a nivel federal es un código anquilosado, viejo, que no sirve y que tiene que ser reemplazado. En segundo lugar, es necesario contar con mayores recursos tecnológicos que permitan hacer investigaciones más idóneas. Y en tercer lugar, hay que ver bien cómo se seleccionan los jueces y tener un control más efectivo. Y también esto requiere que la política se comprometa con esto, porque la experiencia, y hoy se habló del Consejo de la Magistratura, la experiencia en la Argentina es semejante a lo que ocurrió en toda América Latina. En los últimos 15, 20 años hubo una corriente que propuso, para mejorar la independencia judicial, establecer consejos de la magistratura. Y las investigaciones de campo que se han realizado evaluando la experiencia de los consejos de la magistratura, demuestra o señala que en general los países mantienen los mismos vicios o defectos, las justicias de los respectivos países mantienen los mismos defectos que tenían antes de establecer el Consejo de la Magistratura. Si nosotros reparamos en lo que ocurrió en la Argentina, el motivo por el cual se introdujo en la Constitución Nacional el Consejo de la Magistratura fue la politización de las designaciones, sobre todo a partir de la experiencia con el gobierno de los 90, a partir del año 89. Las designaciones que se hicieron motivó una reacción de establecer algún tipo de límite al presidente para que no nombrara a cualquiera, sino que hubiera un límite a esa politización, al mero fundamento político de las designaciones judiciales. Y bueno, la observación que se le hace al funcionamiento del Consejo de la Magistratura también es la politización, o sea, no se acabó con la politización. A lo sumo se estableció un escalón primero de cierta calidad técnica para las designaciones, pero si ustedes ven lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura, claramente la politización continúa. De hecho, se cambió ya 3 o 4 veces la integración del Consejo de la Magistratura. Y se van cambiando de acuerdo a las mayorías en el Congreso para tener más incidencia en la conformación y en las decisiones del Consejo. Con lo cual está claramente, el aspecto ese que se intentó corregir continúa siendo un problema. A mí me tocó hacer en el año 97 un libro que se llamó ¿Quién es quién en la justicia?, que era un banco de datos sobre jueces. Información sobre 69 jueces, que eran toda la justicia federal de la capital federal, Corte Suprema y Cámara de Casación Penal. De estos 69 jueces que voluntariamente fueron invitados a entregar una declaración jurada con toda su trayectoria, patrimonio, etc., respondieron solamente, eran 79 jueces, respondieron 19 jueces a ese formulario. 60 no. Y teníamos un problemón, porque habíamos firmado un convenio entre Poder Ciudadano y Editorial Perfil para editar el libro. Y iban a haber 60 jueces en blanco. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al Senado de la Nación. Antes del Consejo de la Magistratura, el mecanismo era: el presidente proponía al candidato a juez y la Cámara de Acuerdos, de la Comisión de Acuerdos del Senado, daba el acuerdo y quedaba nombrado juez, ¿no? Entonces fuimos a la Comisión de Acuerdos del Senado y le pedimos ese pliego que enviaba el presidente cuando elegía un candidato, enviaba un pliego con antecedentes. Era más o menos lo mismo, sin la parte patrimonial, que lo que estábamos pidiendo nosotros. Entonces, cuando hicimos el pedido formal,
la comisión no nos dice que no, pero nunca nos da el material de los 60 pliegos de estos 60 jueces, que ya estaban en funciones. Entonces vemos el reglamento interno y descubrimos que a quienes no le podían negar la información eran a los propios senadores. Entonces en ese momento estaba Graciela Fernández Mejide, de senadora, la fuimos a ver y nos empezó a facilitar, ¿no? Ella hace el mismo pedido que Poder Ciudadano y obviamente le tiene que empezar a dar los pliegos. Y lo que hicimos fue, una vez que tuvimos los 60 pliegos, volcar toda esa información de los pliegos al libro. El pliego de Ollarvide, el juez Ollarvide, ¿se acuerdan, no? Bueno, el mecanismo era, el presidente reunía los antecedentes de Ollarvide, armaba una carta diciéndole: Senado de la Nación, le envío el pliego de tal candidato a juez para tal juzgado. Y eso iba al Senado. Chequeando toda la información, descubrimos que el pliego firmado por Ollarvide, es decir, los datos de Ollarvide habían sido presentados al presidente, supongamos, el 20 de septiembre. ¿No? Y la carta en la cual el presidente envía el pliego al Senado era del 18 de septiembre, 2 días antes de que el juez había presentado los antecedentes. Es decir, así se elegían los jueces en Argentina, ¿no? Y después, con respecto a las condiciones de corrupción que marcaba Manuel, yo agregaría 2 aspectos. Uno, atados a casos. A mí hay un problema con la corrupción, que es que quienes arman el entramado de corrupción son muy sofisticados. Hay mucha sofisticación para armar entramados de corrupción. A mí me tocó trabajar en una empresa petrolera nacional, que no voy a decir el nombre porque me están filmando, que tenía montada una estructura con abogados, contadores, etc. Antes, estoy hablando de la década del 80, principios de los 90, el petróleo era nacional, estaba nacionalizado, era un recurso nacional. Es decir, vos podías extraer el petróleo de manera privada, pero se lo tenías que vender a YPF, ¿no? Entonces, las petroleras funcionaban así, extraían de manera privada y después se lo vendían a YPF. Bueno, esta petrolera tenía coimeado al directorio de YPF no para que les pagara las facturas, para que no les pagara las facturas, y después iban en juicio al Estado contra YPF y cobraban 25 veces más de lo que correspondía. Es lo que se denominó la industria del juicio, ¿no? Bueno, todo esto estaba montado sobre una tecnología y un entramado, como lo describía Manuel, ¿no? De muy sofisticado. Es muy complicado desentramar, porque se mueven dentro de los límites de la legalidad. Y después, el segundo caso que quiero compartir es un caso donde el problema, cuando no hay institucionalidad, ¿no? Cuando no hay reglas de juego, instituciones que garantizan que se defienda el bien común y se sostengan las soluciones en el tiempo, ¿no? Y que cuando hay un delito se investigue. Cuando no está esa institucionalidad, las organizaciones y el Estado, el funcionamiento del Estado depende de las personas, ¿no? Entonces, el caso de Alfredo Poyat a mí me parece paradigmático. Alfredo Poyat era auditor de ANSES, investigaba hechos de corrupción dentro de ANSES. Y un día, en el año 97, descubren corrupción en ANSES Mar del Plata, en la delegación Mar del Plata. Va Poyat, 3 horas antes, el marido de la titular de ANSES Mar del Plata le pide una reunión, Poyat se la da, le pega 3 tiros y lo mata, ¿no? Esto va a juicio, esta persona es condenada por ese asesinato, pero lo que estaba investigando Poyat no lo investigó nadie más, ¿no? Es decir, la persona esta que mata a Poyat sabía que atrás de Poyat no venía otro Poyat, ¿no? Entonces, ahí tenés otro problema con el tema de la corrupción, que no tenés institucionalidad que investigue la corrupción. Entonces, la gente que investiga corrupción queda sola, ¿no? Este gobierno, el gobierno de Macri, mandó al muere al titular de la aduana. Ustedes se acuerdan, Gómez Centurión, se le presenta una denuncia anónima, ¿no? Que estaba involucrado en un hecho de corrupción. Macri lo suspende, ¿no?
Después lo reincorpora, pero el primer acto fue suspenderlo, ¿no? Hasta que se investigue, ¿no? La denuncia anónima, ¿no? Creo que lo que hubiese correspondido es recibir la denuncia anónima, hacer una conferencia donde diga: recibimos esta denuncia anónima, la ponemos en manos de la justicia para que la justicia vea la entidad o no. Mientras tanto, él sigue siendo funcionario, ¿no? Y si la justicia demuestra que esa denuncia tiene entidad, ahí lo echo, lo suspendo, lo que sea. Pero el mensaje que se manda suspendiendo a una persona que estaba combatiendo corrupción en la aduana y que por eso, digamos, le hacen la contradenuncia, digamos, ¿qué otro funcionario se anima a investigar corrupción si la reacción del propio presidente es, ante una denuncia anónima, suspenderlo del cargo, ¿no? Entonces, es complejísimo también resolver estos temas, porque de vuelta, digamos, del otro lado hay mucha malicia, ¿no? Es decir, hay sofisticación más maldad. Entonces, es un problema el hecho de desentrañar corrupción, sobre todo cuando no son hechos aislados, ¿no? Sino cuando hay corrupción estructural como la que hay en la mayoría de los países latinoamericanos. Buenas tardes. Yo quisiera que me explicaras el motivo ese que vos me decís del monitoreo a la corrupción y cuál es la participación, o sea, cómo va a ser, ustedes tienen pensado ese monitoreo y cuál es la participación de nosotros que estamos en este lugar para esa parte de esas cosas que ustedes están explicando. Yo lo hablo acá a nivel provincia de San Luis. El monitoreo que vos decís es que tiene que haber un monitoreo para detectar la corrupción. A mí me parece que la manera de poder monitorear hechos de corrupción es básicamente organizándose a nivel social y articulando sobre todo, ¿no? Es decir, en los casos de corrupción, una organización no alcanza, ¿no? Es decir, necesitas movilizar y articular a las organizaciones sociales para poder combatir la corrupción. Por ejemplo, en Italia hay una red que se llama Libera, que se dedica justamente a combatir la mafia italiana, y son 1000 organizaciones articuladas. Y esa red... Para eso creo de que tendría que haber una capacitación de los que estamos por lo menos acá, para que nosotros seamos los voceros, supongamos en este caso de barrio, porque creo que la mayoría de los que estamos acá somos presidentes de uniones vecinales. Sí. ¿Me entendés? Entonces yo creo de que nosotros debemos estar vinculados a esas organizaciones en la cual nosotros tenemos la capacitación para poder ser los voceros de nuestros barrios. Y lo segundo era justamente eso, digamos, necesitas herramientas e instrumentos para poder hacer monitoreos y promover la transparencia. Yo diría, más que investigar la corrupción, es promover la transparencia, evitar que la corrupción exista. Sí. Y a eso apunta, por ejemplo, la ordenanza, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, el instrumento presupuesto participativo, más allá de involucrar a los ciudadanos en las definiciones de ciertas partidas, lo que también genera el presupuesto participativo es, primero, que obliga al Estado a explicar el presupuesto de una manera que todo el mundo tiene que entender, ¿no? Hay municipios en donde vos no podés entender cómo se administra el presupuesto. Después, obliga a informar sobre la aplicación presupuestaria, ¿no? Entonces, hay instrumentos que, promoviendo participación, también generan transparencia. El acceso a la información pública es otro instrumento vital, ¿no? Y eso está en ordenanza, exacto, sí. Yo como recién se hablaba de la banca del pueblo. Banca del vecino. Hace 10 años que yo vivo acá en San Luis. Yo vengo de una provincia donde tengo la experiencia de que la banca del pueblo no resultó, porque la banca del pueblo iba supuestamente una persona y entró en la corrupción. No sé si me estás entendiendo. Esa persona que era la del pueblo, la que verdaderamente era la que nos tenía que tener informado, o los que tenía que tener a nosotros en la defensa de las cosas de la corrupción, entraba en la corrupción con ellos también, porque
No sirvió eso. No es lo mismo que decir, bueno, hacemos una organización y no una banca, creo yo. Sí, bueno, pero la banca popular o la banca del vecino es otra herramienta más, digamos, y no siempre la banca se sienta el mismo, digamos, ¿no? En la banca del vecino la pueden usar cualquier organización. El punto me parece que es medular, es el que decías vos. En la medida que haya ciudadanos capacitados para poder utilizar estos instrumentos y estos espacios, tenés muchas más posibilidades, obviamente, de controlar, incidir, etc. Así que acá ya se han dado capacitaciones incluso creo que con la propia ordenanza. El directorio legislativo capacitó sobre los contenidos de la ordenanza, y uno de los objetivos del programa que estamos impulsando con el municipio justamente es generar capacidad en las organizaciones locales. Entonces, cualquiera de las organizaciones que estamos acompañando este programa, estamos a total disposición para generar talleres de capacitación. Es que si no, el acceso a la información no funciona, porque de hecho una experiencia que vino ocurriendo, que ocurrió con el decreto y que también está pasando con la ley, es que si no se ejercita ese derecho, si no se visualiza para qué sirve, termina cayendo, o sea, se utiliza en una ínfima proporción de lo que debería utilizarse. Entonces, si hablamos de monitoreo y hay una ordenanza que va a establecer el acceso a la información, ahí tenés un punto de partida, y es muy importante trabajar sobre cómo es posible utilizar esa herramienta, ¿sí? Cuando salga la ordenanza. Quiero más o menos ver la mirada, desde mi mirada, lo que ustedes han expuesto, para ver si dejamos en claro o queda en claro esta reunión. Yo creo que se ha generado algo muy importante en nuestra ciudad, y es el poder generar las asociaciones, que cada barrio empiece a agruparse con una cabeza al frente, y que esa cabeza sea la voz de todo el barrio, como recién dijeron. La idea es poder ver o identificar, o que nos enseñen, como dice el Señor, a identificar indicadores que nos marquen dónde se inicia una corrupción, y el objetivo que creo que están proponiendo es que nos adelantemos y podamos prevenirlo con una sola palabra, transmitiéndolo en red entre todas las asociaciones para hacer un número importante, y de esa manera poder llevarlo hasta donde tenga que ser evaluado, fiscalizado, seguido, juzgado y demás, hasta darle de baja. Creo que eso es lo que yo interpreto en esta charla, que es el objetivo. Creo que nosotros lo que por ahí desconocemos es tener esa mirada o esa visión para encontrar los indicadores de corrupción, porque creo que la voluntad de todas las asociaciones de trabajar en red, de poder hablar, unirnos, dialogar, comunicarnos, llevar, sumarnos, está dada. Yo creo que ya está dada. Hace falta pulir mucho más, pero estos encuentros hacen que se generen estas situaciones. Pero creo que lo más importante para esto que nos motiva hoy acá, es poder que nos den las herramientas, no solo para evitarlas, sino los indicadores para que nosotros podamos ver dónde se inicia un caso de corrupción. Porque la idea es poder prevenirlo en el momento del inicio, y no llegar al punto en donde nos decía que generalmente se ven después de que suceden. Entonces creo que ahí está el punto, poder encontrar los indicadores que a nosotros nos permitan poder verlo desde el inicio. En relación a tu punto, yo no sé cómo funciona a nivel provincial el gobierno, pero a nivel municipal hay una ordenanza ya sancionada, que a mí me parece que es vital, porque la corrupción se genera donde hay plata, ¿no? Entonces, el principal nicho donde hay presupuesto y grandes presupuestos es en las contrataciones públicas. Entonces, ahí tenés un foco fundamental
de gran parte, no digo que toda la corrupción pase por ahí, pero buena parte de la corrupción pasa por ahí porque buena parte del presupuesto público pasa por ahí. Entonces, ahí, en ese aspecto, hay una ordenanza ya sancionada que regula las contrataciones públicas en el municipio. Entonces, a mí me parece que es un buen ejercicio, puede ser ese, digamos, estudiar bien la ordenanza. Esa ordenanza la hizo Poder Ciudadano con Transparencia Internacional, por lo tanto responde a estándares internacionales y de hecho es un programa que impulsa la red de transparencia internacional en el mundo, estas contrataciones transparentes, y San Luis es la única que la convirtió en ordenanza. Digamos, la única ciudad que la tiene en un instrumento como ordenanza es San Luis. Entonces, lo que se puede organizar, pero tranquilamente, es que la gente de Poder Ciudadano venga a dar un taller específico sobre cómo utilizar esta ordenanza, digamos, porque va a ser un buen ejercicio para que a futuro, no importa, más allá de qué administración esté administrando la ciudad, los ciudadanos estén entrenados justamente para poner la lupa en uno de los factores fundamentales de la corrupción, que es la contratación pública. Es importante, digamos, el intercambio de información con el gobierno, no es que, o sea, el gobierno también tiene la obligación de brindar a las organizaciones información sobre, en este caso, o las contrataciones o las actividades en las que pueda ejercerse esa participación. O sea, es un ida y vuelta permanente, no es solamente ir en busca de determinados indicadores, sino que requiere también una capacitación y un intercambio de información permanente desde los dos lados. Sobre la ley de transparencia nacional para también los entes nacionales que existen acá en la provincia, que uno puede perfectamente controlarlo a través de la ley de transparencia, donde uno le puede pedir qué es lo que significa el gobierno abierto, la transparencia, y donde, por ejemplo, la universidad, los entes nacionales que existen acá, que la gente realmente sepa que existe esa ley, o sea que nos queda un vacío en los entes provinciales, pero en la nación, en los entes nacionales, ANSES, PAM y todo lo que sea regulado así, se puede pedir perfectamente a través de la ley de transparencia nacional y después a nivel municipal, y nos queda ese vacío en la provincia, que las provincias que no adhieran a la ley nacional, sí la gente se va a encontrar con eso. Discúlpeme, no estuve antes de hablar y todas estas cuestiones ocurren obviamente también para que la gente sepa que lo que no funciona es la justicia, porque las leyes cubren la forma de atacar la corrupción. Lo que existe es la impunidad por parte de la justicia y la inactividad de los jueces que tenemos, de los fiscales, para investigar y de seguir las causas adelante. Por eso los ciudadanos se tienen que preocupar para cubrir ese bache que lo debería cubrir la justicia. Bueno, hoy hablamos al pasar de la ley de acceso a información nacional. Y efectivamente es una ley, como hoy se dijo, que es del 2016 y que está comenzando a aplicarse y que es una herramienta que puede ser muy útil en manos de la sociedad civil. Y bueno, esto también requiere, como dijimos antes, un entrenamiento y que se vaya utilizando. De lo contrario, la ley va a quedar ahí. O sea, la ley es un punto de partida a una actividad que tiene que ser cada vez más intensa para el ejercicio de derechos, al margen de lo que haga la justicia, porque tiene que ver con el ejercicio de derechos en cabeza de la ciudadanía. Después, lo que haga la justicia es un tema que, por supuesto, también debe ser objeto de seguimiento, pero sí tiene que ver, como dijimos ya hoy, que además ese acceso a la información es una plataforma para ejercer otros derechos. Entonces, si está la ley, hay que utilizarla. Y bueno, si están pensando en un taller con Poder Ciudadano, bueno, digamos, tanto lo que tiene que ver con el aspecto de contrataciones como lo que tiene que ver con el acceso a la información puede ser muy útil para el ejercicio del derecho. Un par de meses, por una radio popular de acá de San Luis, se decía que el gobierno de la provincia iba a donar cosas al barrio que nosotros representamos, que es el barrio República, y nunca llegaron. Y conversando con varias personas que trabajan en el entorno del gobierno de la provincia, dijeron que sí, que habían salido lo donado, que eran zapatillas, frazadas y otras cosas que nunca llegaron al barrio. Entonces, ¿cómo será el motivo para hacer una investigación sobre eso? Yo creo que engloba mucho
con lo que venimos diciendo. De vuelta, me parece que hay que organizarse y a partir de ahí definir una estrategia para que, digamos, el gobierno provincial informe qué pasó con eso y a partir de esa información la ciudadanía evalúe y cruce de data y demás. No, pero nunca se investigó. Bueno, pero si no lo activa la ciudadanía, claramente el gobierno provincial no lo va a investigar, digamos, o difícilmente lo investigue, digamos, si está involucrado en la desaparición de eso. A ver, hay dos cosas. Por un lado, aunque no haya una ley o no se haya adherido al régimen de acceso a la información nacional, la provincia, vos tenés un derecho independientemente de lo que diga, de que haya o no una ley. Entonces, digamos, después verás qué hace si el gobierno provincial no te da esa información. Pero inclusive a nivel nacional, antes de que existiera el régimen de acceso, digamos, se fue generando un camino en donde el Estado Nacional tenía que dar información y eso fue reconocido como una obligación hacia la ciudadanía. Después vino la ley. Entonces, ahí hay un camino a explorar. Y después también tenés el más tradicional, que Charlie habló un montón hoy sobre la articulación con el periodismo. No sé el nivel de independencia del periodismo en la provincia, pero me imagino que algunos espacios debe haber. U otras maneras creativas, o pensar en alguna otra estrategia creativa como las que planteó hoy Charlie. Algo que, por lo menos, cuando yo estaba en Poder Ciudadano, hacíamos mucho con organizaciones que tenían actuación a nivel provincial o local, es crear el paraguas nacional, ¿no? Es decir, que una organización como Poder Ciudadano ayude a esa organización a nacionalizar el tema. Entonces, justamente, cuando lográs nacionalizar el tema, lo sacás del blindaje local y ya lo exponés. Entonces, yo me acuerdo en Tierra del Fuego, que, digamos, en una época había un gobernador muy poderoso que tenía todo, digamos, muy blindado. Denuncian a un juez, digamos, había, yo ya no me acuerdo cuál fue el hecho, pero un juez provincial, digamos, había cometido un ilícito. Y claro, todo eso se ocultó. Entonces, la organización que se entera de esto nos llama y nos dice, che, nos pueden dar una mano, ¿verdad? Y lo que definimos fue, sí, armamos una estrategia, pero no para hacer una denuncia en Tierra del Fuego. Lo denunciamos a nivel nacional, que salga del blindaje local, ¿no? Y entonces, llamamos a los medios de comunicación, se dio en Buenos Aires una conferencia de prensa, eso lo levantan los medios nacionales y a partir de ahí se genera toda una investigación, después se comprueba que este juez estaba metido en muchas otras cosas, y tuvo que renunciar. Entonces, esas alianzas, digamos, porque lamentablemente en los territorios está esta lógica de blanco móvil y blanco fijo, ¿no? Es decir, hacer lo que hacemos de Poder Ciudadano en Buenos Aires es fácil y gratis, porque no te expones al funcionario al cual estás acusando. En las provincias sí, en las provincias te lo cruzás en la confitería, te lo cruzás en la calle, ¿no? Ejercen mucho más poder y mucho más presión y aquel que denuncia pone el cuerpo, ¿no? En Buenos Aires es todo mucho más anónimo, porque yo me peleo con Aníbal Fernández y nunca lo voy a cruzar a Aníbal Fernández. Entonces es fácil pelearse con Aníbal Fernández, es una abstracción Aníbal Fernández. Entonces, ¿cómo blindamos a la sociedad civil que denuncia hechos de corrupción o que interpela al Estado, aunque no denuncie, aunque pregunte, ¿no? Entonces, hay estrategias para poder generar, así, digamos, generar blindaje para quien denuncia y romper el blindaje del poder local. Entonces, nada, hay a disposición, digamos, para pensar estrategias, si quieren avanzar en ese punto, a disposición para ayudarlos a pensar estrategias y armar vínculos con organizaciones nacionales o medios nacionales. Lo que tenemos que hacer uso de nuestro derecho. Tenemos derecho a preguntar, a averiguar, a si tenemos información, ir y comprometernos con la gente que nos dio las cosas. Así como usted dice que le mandaron las cosas y no llegaron. ¿Quién se las mandó? Tiene que responderle a usted porque usted está en su derecho de preguntar. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, a ejercer nuestros derechos, porque la gente nos da
pero tenemos el derecho de saber a dónde llegan las cosas. Pero para eso tenemos que ejercer nuestros derechos, porque así como tenemos derechos, obligaciones, ellos tienen la obligación de decirnos a dónde llegaron las cosas. Y yo he trabajado para el gobierno en ese sentido de reparto de cosas, de entrega de cosas, y sé que se responde y que se investiga. Entonces ustedes, cuando pasa una cosa así, tienen el derecho a preguntar y el derecho a que se les diga. Y siempre, más allá de los atrasos, las piedras en el camino que les pongan, más allá de todos los obstáculos, siempre va a haber alguien que los va a guiar y los va a llevar hasta donde están sus cosas, las cosas que le dieron y todo. Pero no dejen de ejercer su derecho. Si se lo dieron a usted, usted va y pregunta. Si se lo dio a Mengano, fulano, va a Mengano y fulano y le pregunta, ¿usted me dio tal cosa? No llegó, ¿dónde está? Esa persona tiene la obligación de buscarla. Y acá se ejercen las obligaciones con la gente. Eso no tienen que tener miedo de ejercer nuestros derechos. Eso es importante. Los gobiernos no dan nada. El gobierno no es dueño del Estado. Digamos, el Estado implementa políticas públicas y hace que recursos aportados por la comunidad lleguen, en el caso de políticas sociales, a los segmentos más vulnerables. Pero es el Estado que es la herramienta que se da a una comunidad para distribuir riqueza. Digamos. El gobierno es un actor que opera circunstancialmente el Estado, pero los gobiernos no dan. Los gobiernos son servidores públicos que tienen que implementar políticas públicas que garanticen justicia social desde un marco de política pública. Entonces, ni Rodríguez A da nada a nivel provincial, ni Enrique Ponce da nada a nivel municipal. Es el Estado, que es el instrumento que se da a la sociedad para redistribuir riqueza. Entonces, está perfecto el enfoque tuyo, de derechos. Lo que hace el Estado es restablece derechos. El Estado, no un gobierno que da, ¿no? El problema que tiene la democracia hoy es que hemos delegado poder en lugar de representación. Sí, pero el punto es dónde nos paramos nosotros. Si nosotros admitimos que el gobierno da, estamos cediendo poder, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ceder representación. La democracia es un sistema de ceder representación. Entonces la persona que está en el gobierno nos representa. Pero el poder de control, por eso es lo que estamos hablando acá, de tener instrumentos como audiencia pública y demás para poder generar democracias participativas en donde acotemos la discrecionalidad de los funcionarios públicos, porque en definitiva son servidores públicos que tendrían que estar al servicio del... El problema que tenés en Argentina es que no tenés Estado, tenés gobiernos, ¿no? Entonces vos le vas a reclamar a un gobierno algo y te dice, ah, no, eso lo hizo la gestión anterior. Hay un Estado que se tiene que hacer responsable de las cosas. No es que el gobierno anterior no tiene nada que ver con el gobierno que sigue. Entonces, me parece que el punto de cómo nos empoderamos como ciudadanos es empezando a entender que hay un Estado que le pertenece a la comunidad, que es el que opera la distribución de riqueza, ¿no? No hay un gobierno que discrecionalmente decide a quién ayuda y a quién no ayuda. Creo que está bueno hacer una capacitación donde podamos entender dónde estamos parados, porque me parece que es la parte que no estamos entendiendo. Cuáles son nuestros derechos y hasta dónde podemos y qué es lo que representamos realmente. Vos lo explicaste ahora con un par de palabras, pero hay que entenderlo, como dijiste vos, y hay que empezar a ponerlo en práctica. Me parece que lo que nos está costando a todos es que todos queremos representar nuestro barrio, pero por ahí no sabemos bien dónde estamos parados y hasta dónde se puede pelear y hasta dónde no. Creo que no tenemos bien, y hablo por todos, y si no, bueno, me corrige alguno, levante la mano. Creo que es la parte que no estamos entendiendo, o por lo menos que queremos entender. Ella hablaba de una corrupción o de poder entender cosas. Creo que lo primero que tenemos que entender para saber a dónde vamos a pelear, qué somos. Y hasta dónde tenemos los derechos y qué sí y qué no. Que es lo que me parece que hay muchos que tenemos la actitud y las ganas de pelear y las ganas de salir adelante y las ganas de tener un San Luis diferente, pero no sabemos hasta dónde. Y también tenemos miedo, porque es la realidad, ¿no? Yo voy a tratar de hacer un aporte docente con respecto a lo que la señora dijo
que es sumamente importante cuando dice hay que preguntar a los funcionarios. En realidad eso se enmarca en el derecho de peticionar, que en la Constitución Nacional está dentro de un artículo, pero en la Constitución de la provincia de San Luis es un artículo específico que es el de peticionar. Frente al derecho que cualquier ciudadano tiene de peticionar al Estado, existe la otra cara, que es la obligación de contestar, si no sería un derecho vacío. Si yo tengo el derecho a preguntar y a pedir información y el Estado no tiene, nadie del otro lado tiene la obligación de contestarlo, se transforma en un derecho abstracto, constitucional, y en ese derecho está enmarcado el de preguntar, el de investigar, el de que es el derecho que todos los ciudadanos tenemos de peticionar, es un derecho constitucional. Repito, en la Constitución Nacional está dentro de otro artículo con otros derechos. En la Constitución de San Luis específicamente es el derecho a peticionar. Entonces, el derecho a peticionar comienza como ciudadano de pedir y puede hasta terminar en un amparo por mora cuando la administración no responde, donde un juez obliga a cualquier ente estatal a contestar ese derecho a peticionar. Si no tuviese la obligación del otro lado, no es ningún derecho. En ese derecho se enmarca el de preguntar, el de investigar, lo que dijo Rolly, qué pasó con eso, es el derecho a peticionar, con una nota, como cualquier ciudadano, y ejercen ese derecho a peticionar. Y del otro lado, ponen al Estado en la obligación de contestar. Si no contesta, existe una acción judicial que se llama amparo por mora, donde la justicia obliga a ese ente estatal o a ese funcionario a que dé una respuesta, la que quiera, pero esa respuesta tiene que dar. Esa es la contracara del derecho a peticionar que todos ustedes tienen como ciudadanos. Esto es lo que quería aportar. Bueno, mil gracias por haber venido. Seguimos a disposición. Quedó para armar un taller con la gente de Poder Ciudadano sobre el tema de derechos. Y se inicia esta campaña, digamos, para ver si logramos que el Consejo Deliberante avance con la ordenanza que contempla estas 4 herramientas de participación. Así que mil gracias por haber venido.